En nuestro video de hoy profundizaremos en el intrigante mundo de los secretos del Vaticano, destacando varias controversias y teorías en torno a las acciones y documentos del Vaticano. Analizaremos la enigmática renuncia del Papa Benedicto XVI, los escándalos que rodean al Banco del Vaticano, el Evangelio de Judas y el tercer secreto de Fátima, el misterioso papado del Papa Pío XII durante la Segunda Guerra Mundial, los secretos ocultos de los archivos secretos del Vaticano, la lucha del Vaticano contra la posesión demoníaca, los caballeros templarios y su relación con el Vaticano, y también los mensajes ocultos en la obra de arte de Miguel Ángel en la Capilla Sixtina. Estos secretos y conspiraciones continúan cautivando y dando forma a nuestra comprensión del mundo, alimentando la especulación y desafiando las narrativas históricas. El enigma del trono papal, desentrañando la intriga detrás de la renuncia del Papa Benedicto XVI. La renuncia del Papa Benedicto XVI en 2013 fue sin duda enigmática. Las especulaciones en torno a su partida variaron desde teorías de conspiración hasta teorías sobre la participación del Vaticano en organizaciones oscuras. Nacido como Joseph Ratzinger, el papado del Papa Benedicto XVI estuvo marcado por esfuerzos para abordar la crisis de abuso clerical y reconciliar las enseñanzas de la Iglesia con un mundo secular. Sin embargo, fue su repentina dimisión la que desató el misterio y la especulación. Una teoría sugiere que la filtración de documentos confidenciales, conocida como el escándalo VatiLeaks, pudo haber motivado su decisión para evitar verse atrapado en una lucha de poder dentro del Vaticano. Otra teoría sostiene que el deterioro de su salud fue la razón principal, aunque algunos creen que estaban en juego fuerzas más oscuras. También se habló sobre la existencia de un lobby gay secreto dentro del Vaticano o el peso de una profecía que predice el fin del mundo con el Papa Francisco como último papa. Mientras navegamos por una red de intrigas que rodean la renuncia de Benedicto XVI, nos topamos con un complejo mosaico de poder, ambición y secretismo que arroja luz sobre el atractivo perdurable de las teorías de la conspiración y su fascinación por la mente humana. Puede que nunca se sepa del todo la verdad detrás de la decisión de Benedicto XVI, pero su renuncia sirve como recordatorio del siempre cambiante equilibrio de poder dentro del Vaticano y las profundas corrientes subterráneas que fluyen bajo la superficie de la institución más antigua y enigmática del mundo. Santuarios sombrosos, desentrañando los escándalos del Banco del Vaticano. El Banco del Vaticano es oficialmente conocido como Instituto para las Obras de Religión. Fundado en 1942, el banco se creó inicialmente para gestionar los activos financieros de la Santa Sede y la Iglesia Católica. Sin embargo, con el paso de los años, se vio envuelta en controversias relacionadas con lavado de dinero, corrupción y conexiones con el crimen organizado. Uno de los escándalos más notorios que involucraron al Banco del Vaticano comenzó a desmoronarse en 1982 con el colapso del Banco Ambrosiano de Italia. Las investigaciones sobre el escándalo ambrosiano revelaron una compleja red de irregularidades financieras en las que el banco acumuló más de $1.000 millones en deudas a través de una red de empresas fantasma. El entonces presidente del Banco del Vaticano, el arzobispo Paul Marcinkus, estuvo implicado en el escándalo aunque mantuvo su inocencia. Otro golpe a la reputación del banco se produjo a principios de los años 90 cuando surgieron acusaciones de lavado de dinero. A pesar de los esfuerzos del Papa Francisco para aumentar la transparencia y la rendición de cuentas dentro del Banco del Vaticano, su oscuro pasado continúa acechando a la institución y en 2020 surgirán nuevas preocupaciones sobre las transacciones financieras. Desenterrando el relato del traidor, el enigmático Evangelio de Judas y su impacto en el cristianismo primitivo. El primer documento es el Evangelio de Judas, descubierto en los años 1970 por un granjero egipcio. A diferencia de los evangelios canónicos, este texto recién descubierto retrata a Judas no como un traidor, sino como el discípulo más confiable elegido para cumplir un plan divino. Esto desafía las narrativas tradicionales de la vida de Jesús y las creencias fundamentales de la Iglesia cristiana, proporcionando evidencia de diversas creencias y prácticas dentro de la comunidad cristiana primitiva. El Evangelio de Judas también arroja luz sobre la tradición gnóstica, una rama esotérica del cristianismo primitivo que fue considerada herética por la emergente Iglesia ortodoxa. Este texto enfatiza la experiencia espiritual personal y la búsqueda del conocimiento oculto, ofreciendo valiosas ideas sobre esta tradición a menudo mal entendida. El segundo documento es el tercer secreto de Fátima, revelado por 3 jóvenes pastores que afirmaron haber presenciado apariciones de la Virgen María en 1917. Mientras que los 2 primeros secretos fueron revelados en la década de 1940, el tercer secreto siguió siendo un misterio hasta el año 2000. Según la interpretación oficial del Vaticano, muestra una visión profética del sufrimiento soportado por la Iglesia y un intento de asesinato del Papa Juan Pablo II en 1981. La interpretación del Vaticano enfatiza la importancia de la oración y la penitencia frente al sufrimiento y la persecución. Estos documentos no solo provocan debates entre académicos y teólogos, sino que también plantean preguntas más amplias sobre la naturaleza de la fe y el papel de la interpretación en las creencias religiosas.
El misterio desvelado, descifrando el enigma del tercer secreto de Fátima. Las teorías que rodean el tercer secreto de Fátima constituyen otro de los grandes enigmas del Vaticano. Algunos argumentan que la visión revelada en 2000 es solo una parte del secreto completo, con mensajes y profecías adicionales aún por revelar. Estas teorías a menudo surgen de la creencia de que el tercer secreto contiene predicciones graves sobre el destino de la Iglesia, como la apostasía interna o un evento catastrófico que podría sacudir los cimientos de la fe. Funcionarios de alto rango, incluido el cardenal Joseph Ratzinger, quien más tarde se convirtió en el Papa Benedicto XVI, han hecho declaraciones que parecen dar credibilidad a la idea de que hay más en el secreto de lo que se ha revelado. La renuencia de Lucía, la vidente, a revelar el secreto de antemano ha alimentado aún más las especulaciones. Sin embargo, se sugiere que tal vez el verdadero secreto de Fátima no resida en las palabras de la Virgen María o las interpretaciones de los funcionarios de la Iglesia, sino en el poder duradero de la fe, la esperanza y el deseo humano de encontrar significado ante la incertidumbre. También es necesario citar las enigmáticas profecías de San Malaquías, un arzobispo irlandés del siglo XII, quien supuestamente experimentó visiones de futuros papas. Estas profecías, conocidas como las profecías de los papas, llamaron la atención en 1590, cuando fueron publicadas por el historiador Arnold Wyon. Cada profecía consta de una frase breve y críptica en latín que a menudo hace referencia al escudo de armas del Papa, al lugar de nacimiento o a acontecimientos importantes durante su reinado. Si bien algunas frases son notablemente precisas, otras son ambiguas, lo que deja espacio para el debate y la interpretación. Los escépticos argumentan que las profecías son una falsificación creada a finales del siglo XVI para influir en las elecciones papales y dar una sensación de legitimidad divina a candidatos específicos. Señalan la mayor precisión de las profecías anteriores a 1590 y la vaguedad de las que siguieron como evidencia de sus dudosos orígenes. A pesar de estas preocupaciones, las profecías de San Malaquías continúan cautivando la imaginación e inspirando fervientes especulaciones con cada nueva elección papal. El enigmático pontífice, el Papa Pío XII y las sombras de la Segunda Guerra Mundial. Las acciones de Pío XII o la falta de ellas durante este periodo tumultuoso han sido durante mucho tiempo tema de debate y especulación. A medida que se desarrollaba la guerra, Pío XII enfrentó un difícil acto de equilibrio entre proteger a la Iglesia Católica y sus seguidores de la persecución y el imperativo moral de condenar las atrocidades cometidas por las potencias del Eje. Si bien su encíclica de 1939 denunciaba el totalitarismo y el racismo, evitaba deliberadamente condenar específicamente a los nazis o sus acciones. El silencio de Pío XII sobre el Holocausto sigue siendo el aspecto más controvertido de su papado. Algunos sostienen que su silencio fue estratégico, destinado a proteger a la Iglesia y a sus seguidores de las represalias nazis. Señalan sus esfuerzos encubiertos para rescatar judíos, como proporcionar certificados de bautismo falsos y abrir instituciones católicas como santuarios. Otros, sin embargo, creen que el silencio de Pío XII fue impulsado por motivaciones políticas y un deseo de mantener la influencia de la Iglesia en un mundo de posguerra. Desvelando el enigma, las crónicas ocultas de los archivos secretos del Vaticano. Los archivos secretos del Vaticano, establecidos en 1612, contienen siglos de documentos históricos, incluida la transcripción original del juicio por herejía de Galileo Galilei y su posterior retractación. Otro documento significativo es la petición de 1530 de la nobleza inglesa al Papa Clemente VII, que condujo a la formación de la Iglesia de Inglaterra. Los archivos también albergan bulas papales como la Intercátedra de 1493, que dividió el Nuevo Mundo entre España y Portugal. El misterioso caso de los caballeros templarios disueltos por el Papa Clemente V debido a acusaciones de herejía y rituales secretos también se detalla en estos archivos, arrojando luz sobre su historia y la absolución papal antes de su disolución. Además, la correspondencia entre los papas y los líderes mundiales proporciona información sobre sus relaciones y el funcionamiento interno de la diplomacia. Los archivos también contienen evidencia de intrigas eclesiásticas, como la controvertida muerte del Papa Juan Pablo I en 1978, que ha alimentado teorías de conspiración. El Index Librorum Prohibitorium, una lista de libros prohibidos mantenida por la Iglesia Católica desde 1559 hasta 1966, revela los intentos de la Iglesia de controlar la difusión de información. Curiosamente, los archivos también albergan extensos relatos de exorcismos, lo que añade una dimensión inquietante a su colección. Mitos y misterios, las controvertidas posesiones demoníacas en el Vaticano. Los archivos secretos del Vaticano contienen documentos que abarcan siglos y describen la lucha de la Iglesia contra la posesión demoníaca, ofreciendo una idea del poder duradero de la creencia en lo sobrenatural. Si bien la mayoría de estos archivos siguen siendo inaccesibles al público, el Papa Francisco ha tomado medidas hacia la transparencia al abrir los archivos del Papa Pío XII en 2020.
una figura controvertida debido a la percepción de inacción durante el Holocausto. Esta medida sin precedentes significa una mayor apertura y responsabilidad dentro de la Iglesia Católica. Sin embargo, aún persisten innumerables misterios y preguntas sin respuesta dentro de las salas sagradas de los archivos secretos del Vaticano, que tienen el potencial de descubrir verdades ocultas y arrojar luz sobre el enigmático pasado de la Iglesia Católica. Caballeros, secretos y sombras, desentrañando el enigma de la relación del Vaticano con la saga de los Caballeros Templarios. Los Caballeros Templarios, una orden medieval fundada en 1119, ganaron enorme riqueza e influencia con el tiempo gracias en parte al apoyo del Papa Inocencio II. Sin embargo, su suerte cambió a principios del siglo XIV cuando su gran maestre fue arrestado bajo cargos de herejía. La orden fue disuelta a regañadientes por el Papa Clemente V en 1312. Esto dio lugar a varias teorías de conspiración, incluida la idea de que el Vaticano suprimió la orden debido a su conocimiento de artefactos y documentos antiguos que podrían desafiar las creencias cristianas. Otra teoría gira en torno al legendario Tesoro Templario, que se dice que desapareció tras la disolución de la orden. Algunos especulan que el tesoro fue sacado de contrabando por los templarios supervivientes, mientras que otros creen que el Vaticano pudo haberlo confiscado para reforzar sus propias reservas financieras. Susurros en pintura, decodificando la obra maestra de la Capilla Sixtina de Miguel Ángel. La obra de arte en la Capilla Sixtina fue una protesta silenciosa del artista expresando sus frustraciones y tormento con las restricciones y dogmas impuestos por la Iglesia. El arte a menudo refleja el espíritu humano y puede servir como lienzo para las esperanzas, miedos y deseos más profundos de un artista. Los secretos y conspiraciones del Vaticano continúan cautivando e inspirando nuestra imaginación, dando forma al curso de la historia y desafiando nuestra comprensión del mundo. Sir Francis Bacon alguna vez dijo que el conocimiento es poder, lo que sugiere que el conocimiento adquirido por el Vaticano ha influido en la historia y ha alimentado infinitas especulaciones.